Conocimiento tiene algunas variantes que tienen que ver con las circunstancias y situaciones. Entonces, es la primera vez que voy a hacer esa técnica para subir al caballo. Cuando pongo el pie en el estribo, el caballo se mueve, se va hacia adelante. Intento hacer el esfuerzo de levantar el pie y el caballo se va adelante. Entonces, imposible. Entonces probamos con otro, para no frustrar a aquellos que ya estaba practicado, digamos. Entonces voy a poner el pie en el estribo y el caballo se da vuelta y pega un tarascón, un mordiscón. Y uno tiene que sacar el pie. Entonces esas son las variantes de que de pronto uno tiene que aprender. Entonces, agarrar el caballo, atarlo de tal manera para que no pueda mover su cuello, para que no se pueda mover hacia adelante y tenerlo quieto ahí para poderse subir. Entonces, las variantes en el conocimiento a veces tienen que ver no solamente con la parte técnica, digamos, o del conocimiento común, sino también con el conocimiento empírico, o sea, de la práctica que uno está teniendo en la vida. Y así es la mayoría de las cosas. Y para entender un poquito lo que significa el conocimiento, porque justamente el conocimiento tiene muchas más variantes que cualquier práctica. El conocimiento tiene que ir un poquito más allá de lo que uno escucha, ¿no? Pero yo quiero hacer una práctica con ustedes y yo le pedí que me pusieran una palabra aquí. ¿Qué es esa? Plumpinut. Yo creo que si ustedes la leen un poquito pueden repetirla, ¿sí? ¿Es verdad? Yo ya la tengo más o menos, que es Plumpinut. Plumpinut. A ver, ¿quién se anima a repetirlo así? Mirar. Plumpinut. 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 ¿Quién otro? A ver. Plumpinut. No están mirando, ¿no? Claro. Plumpinut. Está bueno. ¿Aprendieron? Ahora, ¿quién me puede decir qué es? Algunos que ya pueden tener mayor conocimiento. Levante la mano. Ahí está el problema del conocimiento. El conocimiento no es solamente saber algo. Si ahí tenemos una palabra, en realidad yo la hice poner junta, pero es plumpi nu. Y ven una pequeña trampita. Ahora, si preguntamos, ¿qué les sugiere a ustedes nu? ¿Les sugiere algo? ¿No les sugiere algo como nutrición? Entonces, si empezamos a trabajar nuestra mente en el conocimiento, comenzamos a darnos cuenta de que Plumpinut tiene algo que ver con la nutrición. Entonces ahí viene el conocimiento más profundo. Y es que esta palabra tiene que ver con un suplemento nutricional que se le da a los niños que tienen desnutrición. ¿Está bien? ¿Estamos en el conocimiento ahora? ¿Está perfecto? Bueno, este complemento nutricional se le está entregando y dando a los chicos de África Central, que han muerto aproximadamente 900.000 niños por desnutrición. Nosotros podemos aprender, y hemos aprendido qué significa esa palabra,
para qué se usa, pero usted no se da cuenta el efecto que causa en esos niños. En poco tiempo levanta su defensa, pueden comenzar a comer otras cosas y hace un efecto tremendo en su vida. Ahora, como anteriormente yo decía, a veces no tiene que ver con el conocimiento, porque yo creo que las grandes empresas, los países más desarrollados, conocen y saben esto. ¿Para qué sirve y lo que pasa en otros países que están desnutridos los niños? Pero se usa más dinero para las guerras que para alimentar a esos niños desnutridos. Esto también tiene que ver con el conocimiento, pero el conocimiento más interno todavía, que es lo que yo puedo producir para el bien de los demás. Entonces ya podemos, por favor, ya podemos entender un poquito cómo viene esta cuestión de aprender a tener un conocimiento espiritual o del sentir humano, más nosotros como hijos de Dios, para entender lo que Dios quería hacer. La palabra de Dios nos va a enseñar de muchas maneras de cómo entenderla para tener una buena visión sobre las cosas en esta tierra. Y yo quiero utilizar una parábola muy conocida y vamos a leer tanto la parte donde Jesús menciona esta parábola, pero también donde Jesús la interpreta. Y después nosotros vamos a sacar nuestras conclusiones, porque es interesante que Jesús lo que quiere hacer es abrir los ojos del entendimiento espiritual. Esta parábola a veces se toma de muchas maneras y a veces equivocadamente la utilizamos para decir es simplemente evangelizar. La parábola tiene que ver con la que se llama en la Biblia la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, y vamos a leer del versículo 3 al 9. Esa es la primera lectura que vamos a hacer de este párrafo de la palabra del Señor del capítulo 13. Y dice lo siguiente: y les habló muchas cosas por parábolas. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y lo comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Es la parábola que la Biblia dice del sembrador. O sea, aquel que dividió, digamos, las partes de la Biblia, puso la parábola del sembrador. Porque dice, el sembrador salió a sembrar. Fácil, ¿no? Ahora Jesús interpreta esta parábola ahí en el capítulo 13, ya en el versículo 18,
hasta el 22, dice Mateo aquí en el versículo 18, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución a causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce 100, a 70 y a 30 por uno. Jesús se toma el tiempo de explicar esta parábola y podemos decir que no siempre Jesús explicaba las parábolas, pero para él aparentemente tenía mucha importancia y hace algunos énfasis en la interpretación que nosotros vamos a mirar. Las parábolas eran narraciones ilustrativas, bastante ingeniosas, porque se tomaba cosas del momento, cosas que eran comunes en ese tiempo, para dar una lección, para traer luz sobre algo profundamente espiritual, algo que tenía que ver con lo más interior del ser humano. O sea que Jesús utilizaba las parábolas para que pudieran entender lecciones espirituales. Y yo creo que ahí tenemos que nosotros poner nuestra mente y decir, ¿qué lección espiritual yo saco de la parábola del sembrador? Esta parábola sí es conocida como la parábola del sembrador o la parábola de la semilla. Ahora, yo que soy un poco molestoso en estas cosas, yo leo la parábola y me doy cuenta que el énfasis no está puesto en el sembrador ni está puesta en la semilla, sino está puesta en la tierra que la recibe. Y habla que esa tierra es el corazón del hombre. Entonces, si nos tomamos un poquito más de trabajo y procuramos ver qué quiso decir Jesús o qué expresaba Jesús allí, tenemos que darnos cuenta que esta es la parábola de la semilla en el corazón del hombre. La parábola de la semilla en el corazón del hombre. No estamos hablando del inconverso, como a veces pensamos que solamente para evangelizar. Es para el corazón del hombre, es para nuestro corazón también. Entonces, allí vamos a empezar a mirar esta parábola desde otro ángulo y encontrar que Jesús se dio cuenta de que había muchas personas que escuchaban su mensaje, dice, tenían oídos para oír, pero no oían, porque se habían hecho duro en escuchar, no oían lo que Jesús les estaba diciendo. En Mateo 13, 14 y versículo 14 y 15, que no lo teníamos ahí en la lectura, pero entre medio de la parábola y la interpretación, Jesús dice, y en aquello se cumplen las profecías
de Isaías que dice: al oír oiréis y no entendéis, y viendo veréis y no percibís, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. No querían oír la palabra de Dios, es lo que está diciendo. Cerraron su mente, su corazón, su sentimiento a lo que Dios estaba diciendo. La ilustración que Jesús enseña con esta parábola tiene una parte de la explicación, sobre todo al comenzar la parábola, donde dice el sembrador. Si usted va al tapicero y le dice: ¿podés arreglarme el coche? Me parece que no va por ahí la cosa. Si usted va al tapicero, va para que le haga algo de tapicería. Si va al zapatero es porque quiere que le arreglen algún zapato. ¿Está bien? Y la palabra dice el sembrador. Aquel que iba a hacer algo específico es aquel que ya tenía, digamos, el mote o la misión o el ministerio de sembrar. Y en Mateo 13:37 dice que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesús. Él ya tenía la misión. Eso lo explica la parábola del trigo y la cizaña. Y este sembrador, que se refiere a Jesús, dice que va a hablar, a dar el mensaje del reino. Y lo más importante que vemos que dice, vamos a decir, hablando de tapicero, yo soy tapicero. ¿Usted me ha visto ser tapizado? No. Podemos hacer un montón de cosas, pero la práctica es la que se valoriza para decirte eres o bueno o malo en lo que haces. Entonces el sembrador tenía que tener una acción y el verbo salir está puesto allí para decir que esta acción se iba a cumplir. Entonces, si era sembrador, si era zapatero, si era tapicero, si era un mecánico, tenía que hacer su función. Y lógicamente dice, el sembrador salió a sembrar. Y uno que de pronto no le da importancia a eso. Pero nosotros tenemos cierta característica en la cual Dios te marcó. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos saliendo para hacer la misión que se nos encomendó? Acá el sembrador, el Señor Jesús, salió a sembrar. Dios te ha dado algo. Y la acción está ahí, en salir a hacer eso. De pronto salimos a hacer un montón de cosas. Podemos estar haciendo actividades habidas y por haber. Pero es la función que tienes que cumplir. El sembrador tiene que sembrar. Y Jesús nos mostró en esta acción que su actividad era específica. Que no iba a hacer otra cosa sino sembrar.
importa lo que iba a pasar, es sembraba. La palabra misma muestra que no todo iba bien. Y aún la semilla que cayó en buena tierra no tuvo todo el mismo resultado. Cayó en buena tierra, pero en una parte fue 100 por 1. Y bueno, fabuloso, esta cosecha va a ser bárbara. Pero vamos a otro sector y resulta que el resultado es 70 a 1. Y de pronto va a otro lugar y es 30 por 1. Pero era una cuestión de número. Era la acción de hacer lo que se correspondía, sembrar. Esta parábola nos muestra que Jesús sabe que hay diferentes corazones, diferentes tierras, y que van a tener un resultado diferente. Pero Él no dice, bueno, acá no voy a sembrar porque es el camino, acá no porque hay mucha piedra, acá no porque... Y a ver, me voy a fijar cuál de las tierras buenas es la que va a producir el 1%. No, el sembrador salió a sembrar, sin ninguna pregunta, sin ninguna otra cosa, con la esperanza que todo sembrador tiene, que se dé el fruto que se busca. Jesús, ¿qué es lo que sembraba? La palabra de Dios dice la semilla. No dice trigo, no dice cebada, no dice maíz. Dice una semilla. ¿Qué tipo de semilla? Y directamente la palabra del Señor nos dice que la semilla era la palabra del reino. Y ahí me voy a detener un poquito, porque a veces yo tengo algunos problemas con las interpretaciones de algunos hermanos que dicen, no, vivimos en el reino, estamos en el reino, vivimos como somos hijos del rey. Perfecto, o sea, como declaración yo se las acepto. Porque en realidad es aquel futuro que nos prometió el Señor, que viviríamos por siempre con Él en el reino celestial. La palabra reino, que dice aquí que es la semilla, la palabra del reino. Si usted agarra la Biblia, va a encontrar un montón de cosas. Y va a encontrar varias referencias al reino. El reino de Dios, el reino de los cielos, el reino futuro. Y aún van a encontrar el reino de las tinieblas. La cuestión es que cuando hablamos de reino, nosotros tenemos que saber que este reino, o palabra del reino que él está mencionando, es la palabra de gobierno que tiene Dios sobre todas las cosas. Su palabra. Un reino es el gobierno. Un reino es el gobierno, el reino de Dios es el gobierno de Dios. Y de allí partimos y decimos, bueno, en tu vida, en tu corazón, en lo que haces, en lo que practicas, ¿gobierna Jesús? ¿Gobierna Dios? Y ahí te vas a dar cuenta en qué reino estás.
David decía, yo anduve como extranjero en otros lugares, escapando. No estaba en el reino. Y a veces nosotros somos como ese tiempo de David que tenía que escapar del enemigo. No estamos en el reino y el enemigo nos va persiguiendo. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Quién gobierna tus pensamientos? ¿Quién gobierna tus sentimientos? Los discípulos estaban complicados en algún momento y dicen, Señor, ¿qué hacemos? Enséñanos a orar, porque no sabemos qué hacer. Enséñanos a orar. Y Jesús dijo, bueno, y entre esa enseñanza del Padre Nuestro, el Señor Jesús le dice, digan así, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Dice, venga tu reino, es un pedido. Y les enseñó a orar de esa manera, diciendo, venga tu reino, para que así sea todo tranquilo, para que así se haga la voluntad del Padre. Ahora, si nosotros miramos nuestro reino pequeño, nuestro país, ¿se nota que se cumple la voluntad de Dios en este querido país? Para nada. En otros, para nada. No sé si encontramos alguna parte donde algunas cosas se pueden llegar a cumplir. Pero este deseo, este pedido, venga tu reino, hágase tu voluntad. Así como en el cielo. ¿Se imagina vivir como en el cielo acá en la tierra? Maravilloso. Va a ser, va a ocurrir, pero al momento no ocurre. Así que la cuestión del reino es un deseo, un pedido, algo que va a ocurrir. Por eso en el Evangelio, Jesús, cuando comenzó a predicar, dice, Jesús venía a Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y sanando enfermedades. Felipe dice que anunciaba el Evangelio del reino de Dios. Pablo se quedó 2 años entero en una habitación alquilada para recibir a todos que quería verle, predicando el reino de Dios y enseñando lo concerniente al Señor Jesucristo con toda la libertad y sin estorbo. En realidad estaban predicando aquello que iba a suceder en la vida. ¿Sabe qué? Nosotros podemos tener nuestro propio reino, en nuestro propio corazón, en nuestro propio espíritu, tratando de hacer todo lo que el Rey, nuestro Dios, nuestro Señor, nos indica. Pero en esta tierra todavía no está establecido el reino. Después Juan, cuando fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús mismo, estando acá en la tierra, dice, el reino de Dios se ha acercado. No dijo, ha llegado. No dijo, se ha establecido. No dijo, ya somos reino. Dijo, se ha acercado. Claro que no se arrepintieron, el pueblo israelí no se arrepintió. Por eso, la palabra del Señor dice, pero todo aquel que cree, se le da la potestad o el poder de ser hechos hijos de Dios o hijos del Rey. Y ahí está nuestro reinado, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro ser. Por eso la semilla tiene que ver cómo cae en nuestro corazón. Esa tierra, que es la primera semilla
que menciona la palabra de Dios. La semilla cayó junto al camino. Y la tierra allí parece que no recibía mucha semilla, no recibía ninguna cosa. Y habla de este primer corazón, que lo representa como aquel que oye la palabra y no la entiende. Oye la palabra y no la entiende. Como decíamos hoy, plumpinut. Y nos quedamos con el plumpinut. Pero no lo entendemos. No sabemos la profundidad. Es un corazón con falta de entendimiento espiritual, que le tiene tantas cosas que no se permite dejar que la palabra de Dios entre a ese corazón. Es como el camino, pasa tantas cosas, que lo aplasta y se endurece. Y allí Satanás, dispuesto a robarle lo que dice fue sembrado en el corazón. Jesús quiere sembrar la semilla en todo corazón, aún en el corazón más duro, que tiene tantas cosas. Pero estos corazones que están tan trabajados, que tienen tantas cosas, que no las quieren dejar, están endurecidos, insensibles, como ese pueblo que decía, tienen oído para oír, pero no oyen. Tienen un corazón que no entiende, no se convierte, por lo tanto, yo no los puedo sanar, yo no puedo hacer nada. Entonces Satanás aprovecha, dice, las aves se comieron la semilla. Las aves representan a Satanás, al maligno. Cuando Lucas explica la misma parábola, dice que el diablo viene y arrebata la palabra que se había puesto en su corazón. Entonces, ciertamente, nosotros no podemos pensar que nuestra semilla, que podemos nosotros también estar sembrando, puede caer en algún corazón endurecido o lleno de preocupaciones y problemas. Tenemos que orar por esas personas para que Satanás no aproveche y quite la palabra. Y si nos sigamos sembrando, que de pronto el Señor de alguna forma va a remover esa tierra y la va a hacer fértil. Corazones incapaces de entender la palabra o recibirla, por su razonamiento, por su filosofía, por esa poca luz entenebrecida, por la incapaz de recibir lo que tienen de Dios, porque están embotados, están llenos de otras cosas que este mundo los ofrece para estar entretenidos entre el tarot, las filosofías, a veces también una de las cosas más comunes es los signos del zodíaco. La primera pregunta que casi la mayoría hace, ¿de qué signo son? Y yo creo que algunos de ustedes también saben, porque tanto lo han dicho que, sí, porque empíricamente lo hemos aprendido también. Pero es así la sociedad. Te llena de cosas, te embota. Y están entretenidos.
yo podría hablar de muchas cosas que se escuchan por ahí, pero seguramente usted también las ha escuchado, de las filosofías orientales, de cómo uno, según cómo nació, en qué casa cae, y en fin, ¿no? Y que su cuerpo tiene algunas vibraciones que de pronto se pueden armonizar con diferentes tipos de piedra. Yo le digo porque de pronto a usted le interesa, ¿no? No sirve. No sirve. Esas son cosas que hacen que la sabiduría de Dios no pueda aprender, porque la sabiduría de Dios comienza en que nosotros tenemos que creerle a Él. Y este es un corazón que está perdido. Un corazón que no recibe la palabra. La segunda semilla dice que cayó entre pedregales. Había mucha piedra. Esta segunda tierra y este segundo corazón es aquella que se representa con un corazón emocional. Y acá vamos a ver que hay mucho más que los que rechazan. Corazón emocional, dice la palabra, que la recibe con gozo. ¡Wow! ¡Fabuloso! ¡Hermoso! Y empiezan a cantar, a bailar y a saltar y a danzar y a hacer cualquier cosa porque están gozosos por lo que recibieron. Pero toda emoción es temporal. La palabra de Dios mismo dice, pero esto es temporal. No tiene base de sustento, no hay raíz. No se puede afirmar, porque los sentimientos van y vienen. Y como algunos se dan el lujo de dejar los sentimientos actuar, porque aún los psicólogos dicen, no, tienes que dejarte llevar, dejar que salgan tus sentimientos. Entonces se ha creado una forma de denominar a aquellos que tienen ese tipo de forma, que le dice, bueno, esta es una enfermedad que se llama bipolar, ¿no? Te vas de un polo al otro, más o menos así. Emocionalmente inestables, simplemente, porque se dejan llevar por los sentimientos. No hay solamente sentimiento, hay pensamiento. Y tiene que haber un equilibrio. Y hay un espíritu, y hay una voluntad. Y nosotros tenemos que saber equilibrar. Tenemos que tener base de sustentación. El hombre no se puede sustentar con la filosofía del mundo. El hombre tiene que sustentarse con la palabra de verdad, con la palabra de Dios, que es el creador de nuestra vida. Oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz, no es profundo, es algo temporal. Entonces, cuando vienen los problemas, cuando viene la aflicción, cuando vienen persecuciones, dice, cae, se tropieza. Estos son los que no se afirman en la palabra de Dios. Vienen las dificultades y su gozo termina. Esto se cambia por el desánimo, la angustia, y ahí vienen las caídas. Y ahí vienen donde se apartan de las cosas del Señor. Así aprendemos que cuando reflexionamos emocionalmente, eso no sirve como base para nuestra vida espiritual. La base fuerte para nuestra vida espiritual es afirmarnos en la palabra de Dios. Seguir leyendo y seguir aprendiendo. Aprender a ser un discípulo. Yo he pasado por muchas iglesias y muchos hermanos que dicen, no, pues yo esto lo sé. Lo saben como la palabrita que aprendimos. Yo he visto muchas personas de mucho conocimiento bíblico. Y algunos también me dicen,
No, no, pastor, si yo hace 40 años que estoy en la iglesia. Ah, perfecto. Tendría que ser un misionero, un pastor, A veces el tiempo que pasa sobre nuestra vida no implica sabiduría. Ojalá fuera así. Pero cuando estamos basados solamente en emociones, vienen los problemas, la tribulación, las dificultades y nos apartamos porque nos sentimos mal. No, pero como yo soy creyente, entonces ¿cómo va a pasar esto? No puede ser. Afírmate en la palabra, cree en lo que Dios te quiere decir. Aquí en esta misma parábola, la tercera semilla cae en espinos. La tercera tierra, el tercer corazón. Esto representa un corazón con pasiones mundanas, terrenales, pasiones que lo llevan a moverse en todas esas áreas, a gozarse en lo que este mundo se goza, a seguir los caminos que los demás están siguiendo. Este oye la palabra, pero, y ese pero quiere decir, pero déjame hacer lo mío. Y esto también lo escuchamos muchas veces. No, yo quiero hacer lo mío. Sí, la iglesia sí, pero el Señor sí, pero déjame hacer lo mío. Oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, que hay muchas, los engaños de tener cosas, las riquezas y los placeres, lo que nos gusta, lo que queremos hacer. Ese es el tercer corazón. Y hemos hablado de estos tres corazones. Y estos tres corazones como resultado no tienen mucho. El primero, Satanás le saca lo que había recibido y pierde todo. El segundo tropieza, se aparta de la verdad, se seca su raíz y pierde el gozo de la bendición de Dios. El tercero se ahoga con todas las cosas de este mundo y se queda sin fruto, sin bendición. Pero gracias a Dios que la parábola nos habla de la cuarta semilla que cayó en buena tierra. La cuarta tierra es el cuarto corazón, y este cuarto corazón representa aquel que es entendido, que siente y piensa y quiere fructificar. Debe ser que esta palabra que Jesús mencionaba, dice, esa semilla cayó en un buen corazón. Cayó en buena tierra, dice, un buen corazón. Entonces, por ende, podemos interpretar que los tres anteriores es considerado por Dios que no son buenos. O sea, la palabra bueno interpela, digamos, a las demás, diciendo, bueno, esas otras tierras, esos otros corazones no son buenos. No tienen todas las características que Dios desea. Por eso las otras condiciones de los corazones no son recomendables. Pero sí esta que oye y entiende y da fruto y produce por 100, por 70 y por 30 por 1. En Lucas la palabra del Señor dice, pero la semilla en la tierra buena son aquellos que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con perseverancia. Este corazón entiende la palabra de Dios, retiene la palabra de Dios para dar un fruto constante.
constante, perseverante. El corazón está dispuesto a oír y aprender. Yo quiero que usted sienta que tiene ese corazón, dispuesto a oír y aprender. Los 4 corazones. Corazón perdido, el del inconverso, aquel que no recibe la verdad de Dios. El corazón de aquel que se aparta, que aunque lo tuvo, se apartó de la palabra de Dios, se apartó de las cosas del Señor. El tercero, un corazón infructuoso, que está, pero no se mueve, que no hace nada para el reino de Dios, que no produce fruto. Pero el corazón bueno, perseverante, fructífero, tiene una acción espiritual que afecta a los demás. En mucho o en poco, pero siempre dando fruto. Yo no espero que dé 100%, ni el 70%, pero el 30%. Con eso nos conformamos, tratando de que podamos tener ese corazón dispuesto a aprender y a tener lo mejor para nuestro Dios. Que Dios bendiga su corazón y que la semilla de su palabra fructifique en esa tierra que es su corazón. Que Dios les bendiga.